Profesora, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es José Antonio Orbegoso Telles y a continuación voy a pasar a exponerles el tema la entrevista y sus áreas de aplicación. Pues bien, veamos primero alguna reflexión, ¿no? Muy importante para poder entender mejor este tema, ¿no? De la entrevista, digamos el valor de la entrevista y las áreas en las cuales se aplica la entrevista psicológica. Pues bien, yo me pregunto, y también les puedo preguntar, ¿no? ¿La entrevista puede salvar vidas? ¿Puede cambiar vidas? ¿Redireccionarlas hacia el éxito o hacia el fracaso también? Yo pienso que sí. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, vamos por el área de la psicología forense. ¿Qué sucede con un diagnóstico realizado como consecuencia de una entrevista psicológica a un procesado por algún delito muy grave? Por este diagnóstico, esa persona puede ir a la cárcel muchos años o puede ser absuelto. Entonces, un buen diagnóstico, una entrevista oportuna y adecuada puede cambiar el destino de un procesado en el área forense. Por otro lado, en el área educativa, sabemos bien que la entrevista en el área educativa trata de descubrir aquellos factores que obstaculizan el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje que el alumno debe llevar, ¿no? De la mano con su docente, con su profesor. ¿Qué sucede cuando este círculo, este vínculo, enseñanza-aprendizaje, se quiebra o tiene muchos obstáculos y no tiene el objetivo, no cumple los objetivos estimados, ¿no? Y requeridos? Pues el alumno, entre otras cosas, puede repetir de año, su autoestima va a bajar, nunca va a descubrir quizás sus cualidades, sus potencialidades, no va a tener la oportunidad de desarrollarlos, ¿no? Y alcanzar el éxito al cual tiene derecho, al cual está destinado. Entonces, una entrevista psicológica oportuna y adecuada puede cambiar el destino de ese niño también y darle un destino positivo, un destino de éxito. No decimos mucho el futuro del Perú son los niños. Claro que son el futuro. El tiempo va a pasar y llega el futuro, llega el mañana. ¿Mm? Pero ¿qué futuro? Yo creo que hay un futuro bueno y un futuro no muy bueno o negativo, digamos. La entrevista psicológica puede determinar ello, que sea positivo, ¿no? Que sea bueno para ese niño, ¿no? Y que ese niño a la larga sea una persona útil a sí misma, útil a su familia, a la sociedad, a la patria y al mundo en general, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, buscar ayudar y hacer mejores a las personas, ¿no? Es el fin, creo, primordial de la psicología. Pero bueno, estas consecuencias tiene la psicología en cuanto a lo que se refiere la entrevista psicológica. Pues bien, ahora pasemos a dar algunas definiciones de lo que es una entrevista psicológica. Yo tengo alguna definición y puedo decirla. La entrevista psicológica es un conjunto de técnicas y procedimientos que se aplican en un arte, en una ciencia o en cualquier otra actividad humana con un propósito predeterminado en un área específica. Tengo yo ese concepto, pero claro, hay otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, Perpiñá nos dice que es una técnica de evaluación, ¿no? De recojo de información y una consecuente evaluación. Por otro lado, Bingham y Moore nos dice algo, nos da un concepto más breve, digamos, más escueto, ¿no? Más resumido. Nos dice que la entrevista no es más que una conversación con un objetivo, ¿no? Ahora, esta Perpiñán nos dice que reúne tres factores, ¿no? Uno de ellos es la comunicación, otro es la interacción y otro es la finalidad.
Y pues ciertamente en la entrevista se dan estos tres factores, ¿no? Hay una comunicación, de hecho, entre el entrevistador y el entrevistado. Hay una interacción de doble sentido, no es bidireccional. Y claro que sí, hay una finalidad, pues siempre, siempre hay un objetivo, ¿no? En esta entrevista. Claro que sí. Pues bien, ahora pasemos a conocer algunos aportes que algunos hombres de ciencia han hecho a la entrevista psicológica a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Sabemos bien que es fue un médico neurólogo austríaco, ¿no? Él hizo un aporte a la entrevista psicológica a través de su terapia parlante, le denominaba él. ¿Cómo así? Él decía que para curar, ¿no?, a sus pacientes, estos debían de hablar, ¿no?, de hacer aflorar sus ideas, sus pensamientos internos, ¿no? Entonces eso iba a curarlos. Entonces él se preguntaba, ¿y cómo hago esto, no? ¿Cómo podemos curarlos a través de que ellos hablen? Pues a través de la entrevista. A través de la entrevista. Entonces él validó y dio un fuerte empujón a la entrevista psicológica. Por otro lado tenemos a otro estudioso, al señor Kraepelin. Kraepelin. ¿Qué nos decía Kraepelin? Nos decía Kraepelin que para él era urgente conocer el estado mental y la historia clínica, datos de sus pacientes para poder curarlos, ¿no? Para que estos alcancen la sanación. ¿Y cómo lograr esto? Al igual que Sigmund Freud, a través también de la entrevista. Pues bien, ellos aportaron de esa manera a la entrevista, ¿no? Por otro lado, tenemos un par ahora de norteamericanos, digamos, americanos. Vamos al continente americano, venimos de Europa a América, ¿no? Pues acá tenemos a Sullivan. Sullivan, ¿qué nos decía al respecto? Nos decía que la entrevista es un proceso de relación interpersonal planificada, en la cual el entrevistador tiene un rol importantísimo del cual debería de sacar ventaja y convertirse en un observador dinámico y atento, ¿no? En pro siempre de la curación de la salud del paciente. Esto decía Sullivan. Ahora, por otro lado y por último, ¿no? Por último, en cuanto a los aportes de personajes, ¿no? De la historia a la entrevista psicológica, tenemos el aporte de Carl Rogers. ¿Qué nos decía Carl Rogers al respecto? Nos decía lo siguiente, ¿no? Él nos decía, en base a su teoría, que el paciente es el más importante. Tiene esto que ver con la escuela humanista, ¿no?, que él fundó junto a Abraham Maslow. Pues bien, ciertamente le decía que el paciente es el más importante. Entonces, él dijo lo siguiente, miren, dijo, dejemos que hable, dejemos que él sea lo más importante. Y de acuerdo a estas respuestas que él dé a las preguntas del entrevistador, es que van a surgir, se van a adecuar las siguientes preguntas. Entonces, el más importante es el cliente, ¿no? La psicología centrada en el cliente. Pues bien, estos son algunos de los aportes que algunos personajes de la historia han realizado a la entrevista psicológica. Ahora, el último tema para finalizar mi exposición, vamos a ver las áreas en las cuales también se aplica la psicología. Y tenemos varias, ¿no? Pero al menos he tratado de coger 4 muy importantes. Entre ellas el área clínica o psicoterapéutica, el área organizacional o laboral, el área forense o judicial y el área educativa, ¿no? No podría faltar. Pues bien, ¿cómo es que se aplica la entrevista en el área forense, digamos? En el área forense de lo que trata la entrevista es de entrevistar, preguntar a personas que han delinquido para averiguar cuál es su estado mental, ¿no? Y de acuerdo a esto hacer un diagnóstico, ¿no? Se evalúa de esta forma a través de la entrevista y se hace un diagnóstico que va a tener incidencias
en el proceso judicial, ¿no?, en el cual está inmerso este paciente, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿cómo es que se aplica la entrevista ahora en el área educativa? Esto es muy importante. En el área educativa, la entrevista psicológica trata de evaluar y encontrar los problemas que existen en el círculo, en el vínculo enseñanza-aprendizaje que el alumno, que el estudiante presenta, ¿no? Miren, esto va a ser muy importante en el futuro de este niño y de los niños en general. Si es que se le descubre cuáles son las causas y los motivos por el cual el alumno no logra los objetivos estimados, pues vamos a evitar, entre otras cosas, que su autoestima no se destroce, que no repita de año, que no tenga problemas en casa. Y por otro lado, y en consecuencia, vamos a lograr que este niño desarrolle y crezca con todo el derecho que tiene. Se lo merece. Todo niño, toda persona, en especial los niños, merecen un día a día tranquilo, feliz, sentirse a gusto en el salón, en este caso, ¿no? Y tener un futuro brillante, ¿no?, en el cual esté direccionado. Pues esto va a ser posible a través también de la entrevista psicológica en el área educativa. Entonces esto es muy importante. Ahora en el área organizacional. ¿Cómo así? La entrevista en el área organizacional trata de descubrir los mejores talentos, ¿no?, en la selección de personal. Trata de descubrir las habilidades y cualidades que tienen los postulantes a un puesto laboral, ¿no? Trata de esto, de dar los mejores trabajadores, los mejores elementos humanos a una empresa, ¿no? Para que esta empresa crezca, ¿no? Y crezca junto con los trabajadores, ¿no? De eso se trata. Pues bien, hemos analizado ya la incidencia, ¿no?, la influencia, la aplicación de la entrevista en el área judicial o forense, en el área organizacional, en el área educativa, y finalmente vamos a ver la aplicación de la entrevista en el área clínica o psicoterapéutica. Pues bien, en el área clínica o psicoterapéutica, la entrevista personal es un recojo de información para hacer una evaluación del paciente y con esta evaluación hacer un diagnóstico y con este diagnóstico muy probablemente hacer una intervención psicoterapéutica, siempre en pro, siempre buscando la salud mental del paciente, el beneficio del paciente. Pues bien, hemos terminado, he concluido con mi exposición. Profesora, compañeros, muchísimas gracias por la atención brindada.